Bien, estamos con doctor Gornitz, Pablo Gornitz, del laboratorio Gornitz. Correcto. Y para preguntarle respecto al dengue, sabemos que en los titulares de los diarios de Villa María están bastante preocupados, sobre todo uno de los titulares que me llamaba la atención, donde decía Villanueva está en guerra contra el dengue. ¿Cómo se vive esta situación del dengue aquí? Bueno, calculo que Villa María y la zona lo que usted está atendiendo, ¿no? Bueno, los soldados, ¿qué dicen? Que las mejores guerras son las que no se pelean. Entonces, lo que habría que decir es que el dengue no es un problema nuevo ni en el mundo ni en nuestra zona. Si uno busca en la prensa, hoy que internet es muy sencillo, se puede encontrar que hace 10 años yo hablaba de dengue y eran casos que en ese momento casi eran una rareza. Ahora, hay medidas que se pueden haber tomado, que pueden haber sido insuficientes, pero la realidad es que año a año la cantidad de casos ha ido aumentando y esos casos han llegado a eclosionar hoy, que hay muchos y los centros de salud están desbordados y el punto más serio que es, hoy es cuantitativo, muchos casos. La pregunta es, el año que viene, ¿qué va a pasar? ¿Van a ser más casos? ¿Van a ser casos más graves? Lo que está ampliamente conocido en la literatura médica es que las segundas infecciones de dengue aumentan la frecuencia de las complicaciones. Así que este no es un problema que se va a terminar con el frío que se avecina, sino que es un problema que va a quedar ligeramente dormido y el año próximo lo que se espera es un mayor número de casos y lamentablemente probablemente casos más serios. Se habla, o he escuchado por ahí que vinculaban los síntomas del dengue con la falta de calcio. ¿Eso es así o no? ¿Tiene que ver? Mire, no tengo conocimiento. No es algo que esté ampliamente difundido, del mismo modo que en el COVID aparecieron diferentes hipótesis que la mayoría fueron descartadas. Lo que se conoce del dengue es que es una infección que no se transmite de persona a persona, sino que se transmite por un vector, un mosquito, que pica a una persona enferma y la transmite a otra persona. Entonces, lo que uno puede hacer es, primero, identificar quién está infectado. Segundo, intensificar las medidas de control en esa persona infectada, no dejándola presa o escondida en un lugar, sino tenemos los repelentes que tienen muy buen rendimiento y teniendo el diagnóstico, se puede monitorear al paciente y si llegara el caso, detectar las complicaciones en forma temprana. El diagnóstico de dengue se puede sospechar, esto es muy importante, se puede sospechar clínicamente, pero no se puede establecer el diagnóstico de dengue clínicamente. El laboratorio bioquímico es indispensable. Si no se realiza el test específico de dengue, ¿qué es lo que puede suceder? Que nos equivoquemos y los errores en medicina, en salud, muchas veces tienen consecuencias muy complejas. Bien, tanto para COVID como ahora también he escuchado para los casos de dengue, esto es en personas particulares, claro, se habló mucho del dióxido de cloro, teniendo un laboratorio, quisiera saber su opinión al respecto y si es de utilidad o no. Mire, las pruebas que se hicieron establecieron que es un producto tóxico, que no es de utilidad para estas patologías. Entonces, en el caso de COVID y en el caso de dengue, no hay tratamientos que curen la infección, pero sí tenemos medidas de prevención. En el caso de COVID es algo que vivimos hoy y por eso podemos charlar del modo que charlamos y nos enteramos que nuestro vecino o algún familiar tiene COVID y afortunadamente no tiene una enfermedad seria como era tan temido hace 2 o 3 años.
En el caso de dengue ha aparecido una vacuna relativamente nueva de dengue y está indicada en toda persona que ha tenido una infección y en algunos grupos especiales de riesgo. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Entonces, para cerrar, lo principal en el dengue es prevenir, mucho off, tratar de no ser picados y, como siempre, ¿no? Una buena alimentación, una buena vida saludable ayudan en la prevención de todo, ¿no? Así es, como decía la abuela, más vale prevenir que curar. Y bueno, y no dejen de consultar a su médico, que es quien los va a saber cuidar y orientar y va a poder tener una mejor vida. Bien, muchísimas gracias. Un gusto.